Buenas noches. El tema que nos correspondió fue políticas públicas educativas en Colombia. El grupo medio está conformado por Nancy G. Clavijo Vallejo, Ingrid Joana Becerra Flores, Jessica Milena Henao Camacho, Ángela Andrea Quintero, y quien les habla, Juan Camilo Perdomo. Buenas noches. Vamos a hablar de las políticas públicas educativas en Colombia. Con la política de apertura económica y las políticas de libre mercado implementadas a principios de los 90 en el gobierno de César Gaviria, nuestro país entró al proceso de globalización, dando inicio a una serie de reformas en los diferentes sectores sociales, dentro de los cuales la educación no es la excepción. La globalización y la mercantilización de la educación han dado origen a diversos cambios en la estructura de la educación, en la manera de pensarse y hacer las cosas, por lo que se hace necesario el diseño y la elaboración de políticas públicas en educación que favorezcan a la sociedad civil, especialmente a las clases menos favorecidas en términos económicos, sociales y culturales. Bueno, en respuesta a la exigencia hecha en la Constitución de 1991, se expide la Ley General de Educación o la Ley 115 de 1994 como mecanismo para regular la educación. El ejercicio de control sobre las funciones del Estado se lleva a cabo mediante las políticas públicas, entendidas como las acciones, decisiones y omisiones que se generan en el espacio público para dar respuesta a los problemas sociales políticamente definidos como públicos. Debido a la importancia de las políticas públicas en la educación, el presente informe pretende dar un aporte que ayude a la comprensión de las mismas, a mostrar la pertinencia que han tenido en la educación colombiana a través de los diferentes planes de desarrollo y su articulación con las necesidades locales en los últimos años. Buenas noches. Para dar inicio al tema de políticas públicas es necesario entender que son, dos conceptos que son complementarios y que por lo general causan confusión. Estos conceptos es política y políticas. La política se refiere a las relaciones de poder, mientras que las políticas definen acciones, decisiones y omisiones por parte de los diferentes actores involucrados y practicar el poder en favor de los intereses públicos. Buenas noches. Aunque el término de políticas públicas se conoce desde hace muchos años, en nuestro país comienza a ser utilizado con mayor frecuencia a partir de la década del 90. Las políticas públicas se pueden entender como las acciones que se generan en el espacio público para dar solución a los problemas sociales que políticamente se han definido como públicos. Es decir, las políticas públicas son acciones y decisiones colectivas e intencionales y por tal motivo están enmarcadas dentro de la Constitución y las leyes nacionales. El origen del concepto. Las políticas públicas tienen su origen a partir del conocimiento producido por las ciencias sociales. Cuando las ciencias sociales son utilizadas en la toma de decisiones dirigidas a solucionar problemas relativos al bienestar, se relaciona con las ciencias de la política. Al especificar el objetivo de investigación, se concentra en los problemas humanitarios que son de interés público. Al igual, quienes toman la decisión de enfrentar estos problemas da origen a las políticas públicas. El término de política pública comienza a ser utilizado en los años 50 por Harold Laswell, quien las define como disciplinas que se ocupan de explicar los procesos de elaboración y ejecución de las políticas, con base científica, interdisciplinaria y al servicio de ciencias de las políticas, fenómenos sociales, problemas sobre el bienestar de la humanidad, problemas públicos, problemas de políticas, son desafíos para quienes toman las decisiones, políticas públicas, ciencias sociales, gobiernos democráticos. Posteriormente agregaría a la definición un punto crucial, el conocimiento del proceso de decisión y el conocimiento en el proceso de decisión, es decir, se refiere a las habilidades profesionales necesarias para participar en la toma de decisiones públicas, a las habilidades científicas requeridas para contribuir a la invención de una teoría y práctica confiable.
En nuestro país, durante la primera mitad del siglo XX, la educación se caracterizó por la baja tasa de escolaridad, la falta de maestros y su escasa o nula preparación, una alta tasa de analfabetismo, la poca inversión y prioridad en los diferentes gobiernos, la influencia de la Iglesia Católica, la preponderancia de la educación secundaria y la oscilación entre las políticas y reformas educativas descentralistas y centralistas. Según lo expresa Lerma en el 2007, algunas misiones extranjeras como las del profesor Curry y la del padre Lebret, así como la misión de la Organización Internacional del Trabajo, introducen a una nueva idea de la educación como un sistema planeado y organizado que responde a unos fines sociales. Estas misiones propician la formulación del primer Plan Quinquenal de Educación Integral, en la cual contemplan la unificación de la escuela primaria en 5 años y la división de la 27 secundaria en 2 ciclos, uno orientado a carreras prácticas técnicas y el otro a las escuelas normales y a la universidad. El sistema educativo colombiano. De acuerdo con la Constitución de 1991 y la Ley General de Educación de 1994, es un derecho de todos los colombianos el acceder a la educación para su desarrollo personal y para el beneficio de la sociedad. En Colombia, la educación se ha definido como un proceso de formación permanente, personal, cultural y social, que se fundamenta en una concepción integral de la persona, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. En la Constitución se establece la educación como un derecho de la persona, como un servicio público que tiene una función social y que corresponde al Estado regular y ejercer la inspección y vigilancia del servicio educativo. Esto con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos. También, se indica de que se debe garantizar el cubrimiento del servicio y asegurar las condiciones necesarias para acceder y permanecer en el sistema educativo. Bueno, el sistema educativo colombiano está organizado en 4 niveles: la educación inicial y la atención integral a la primera infancia, que incluye servicios para los niños desde el nacimiento hasta los 6 años. La educación básica, que comprende 9 años, es decir, de grado 1 a 9, para los niños de 6 a 14 años, los cuales se dividen en 5 años de educación primaria y 4 años de básica secundaria. La educación media, que dura 2 años, es decir, grados 10º y 11, para jóvenes de 15 y 16 años. Y la educación superior, que incluye la educación técnica profesional, la tecnológica y la profesional. En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 67 y 68 de la Constitución Nacional y lo establecido por la Ley 115 de 1994, la educación en Colombia es un derecho y un servicio público y puede ser ofrecida por el sector oficial o por particulares. El Plan Decenal de Educación. La Constitución de 1991 exigió la producción de una ley que regulara la educación, por lo que expidió la Ley 115 de 1994, la Ley de Educación, que tiene como objetivo la educación como un proceso de formación permanente, personal, cultural y social, que se fundamenta en concepción integral de persona humana, de su dignidad y derechos y 32 de sus deberes. De la misma manera, la ley establece las normas generales para regular el servicio público de los estados como función social y está fundamentada en la Constitución Política sobre el derecho de la educación, a la educación. Este principio, junto con el de la democracia participativa, se materializa en la definición de planes decenales de educación. El Plan Decenal de Educación está reglamentado con el artículo 72 de la Ley General de Educación de 1994 y está concebido como
un conjunto de propuestas, acciones y metas que orientan el sentido de la educación para los próximos 10 años y tiene como objetivo generar un acuerdo nacional que comprometa al gobierno, los diferentes sectores de la sociedad y la ciudadanía en general para avanzar en las transformaciones que la educación necesita. El Plan Decenal de Educación de 1996 a 2005, el primer Plan Decenal de Educación, la educación, un compromiso de todos, se da a conocer en 1996 durante el gobierno de Ernesto Samper y tenía como objetivo conocer las necesidades y el rumbo que debería tomar la educación durante los 10 años comprometidos entre el 96 y el 2005. El plan se planteó como una gran movilización nacional por la educación, con el propósito de que se convirtiera en política de Estado. Se concibió como instrumento indicador de los propósitos y las metas de la educación durante esa década y para desarrollar las acciones que permitieran alcanzarlas. Para su elaboración se crearon mesas de trabajo y fue encuentros de secretarios de educación, universidades, centros de investigación e investigadores. En agosto del 2006, el Ministerio de Educación Nacional publicó el artículo Balance del Plan Decenal de Educación 1996-2005. La educación es un compromiso de todos. Como resultado dio el informe técnico elaborado por el Centro de Estudios para el Desarrollo 34 Económico CD de la Universidad de los Andes. En el informe se muestra cómo ha sido la evolución institucional del sector educativo en el periodo comprendido entre 1995 al 2006, en el que se destaca la descentralización del sector educativo y el fortalecimiento a nivel territorial de las instituciones educativas y los espacios de participación de la comunidad educativa. Cómo se realizó el proceso de movilización de opinión y política de Estado, lo que permitió que la educación sea concebida como un derecho fundamental de todos los colombianos y que sea de calidad y que tenga impacto en lo referente a equidad, desarrollo económico del país y convivencia democrática. Los propósitos y avances, retos y experiencias destacadas para cada una de las estrategias y programas formulados en el plan, como fue la evolución del gasto público en la educación durante la década, y finalmente plantea cuáles son los retos del sector educativo para los siguientes años. Bueno, el Plan Decenal de Educación 2006-2016. El Plan Decenal de Educación se plantea en el segundo gobierno de Álvaro Uribe como continuación del Plan Decenal anterior y se fundamenta en la educación como fuente principal de saber que posibilite el desarrollo humano, cultural, económico y social del país. Durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe, es decir, de 2002 a 2010, se consolida la descentralización financiera de la educación, se fortalece la privatización y flexibilización del magisterio. Además, se da prioridad a la denominada ampliación de cobertura, que potencializa la contratación con instituciones no estatales, debilitando la oferta de la educación pública estatal durante esta administración. Culmina el primer Plan Nacional Decenal de Educación y sus resultados se vieron reflejados en la superación de la inequidad para el acceso a la educación, las 35 reducciones de discriminación y la ampliación de cobertura educativa. Durante este periodo también se promovieron los planes educativos departamentales, los planes educativos municipales y los planes educativos institucionales. De igual manera, durante este periodo se formuló un nuevo Plan Nacional Decenal de Educación para los años comprendidos entre 2006 y 2016. En este plan se profundiza la parte pedagógica, reconociendo y respetando el trabajo de los maestros como pieza fundamental del proceso educativo. Se exalta el respeto y el reconocimiento de las diferentes etnias y culturas que existen en el territorio nacional. Se reconoce y fomenta el respeto y la igualdad de género en grupos LGBTI y discapacitados. Se pretende por la creación de condiciones de extensión especial para poblaciones que así lo requieran. Incluyen
las comunidades víctimas del conflicto armado. Hacia un Estado comunitario. Ese corresponde al Plan de Desarrollo de Colombia del 2002 al 2006. En las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006 se define la educación como factor esencial del desarrollo humano, social y económico y un instrumento fundamental para la construcción de equidad social. Departamento Nacional de Planeación 2002. Se propone la denominada revolución educativa, en la que se plantean 3 estrategias: ampliar la cobertura en educación preescolar, básica y media superior, mejorar la calidad de la enseñanza y mejorar la eficiencia del sector educativo. Según el Plan de Desarrollo 2002-2006, a pesar del crecimiento en cobertura, esta sigue siendo insuficiente. 46 en 2001, 1,5 millones de niños y jóvenes, eso equivale al 16%, estaban por fuera del sistema. Persistían las desigualdades, la elevada tasa de repitentes y deserción escolar, especialmente en el primer grado de primaria. El crecimiento moderado e insuficiente de la cobertura en educación superior y la inequidad en el acceso y la baja calidad de la educación básica y media, el aumento de la brecha entre la educación pública y privada. La brecha aumentó a pesar de que la inversión en docentes se duplicó entre 1993 y el 98. Estado comunitario, desarrollo de 2006 a 2010. Se define la educación como un instrumento para lograr la inclusión social por características diferentes a las que tienen que ver con su nivel socioeconómico. Es decir, la educación es el instrumento para reducir la pobreza y alcanzar la prosperidad. El Plan Nacional de Desarrollo de 2006 a 2010, el transformar el capital humano y el capital físico, se mejora la competitividad del país, es decir, el crecimiento económico y la reducción de la pobreza y la superación de la desigualdad. Forman un estrecho vínculo de 48 dependencias, causas y efectos. Dentro de los pilares de competitividad